Todos conocemos la imagen de 3 reyes, camellos y una estrella brillante en una tarjeta. ¿Y si te dijera que la prueba de estos magos y sus descubrimientos no está en la Biblia, sino en un museo en Berlín? En 1925, el erudito alemán P. Schnabel descifró algo increíble en unas antiguas tablas de arcilla encontradas a 100 kilómetros de Babilonia. No eran cuentos, eran cálculos astronómicos precisos del año 7 a.C. Hoy vamos a reconstruir el viaje de más de 1000 kilómetros que cambió la historia. No eran reyes, no eran magos de fantasía, eran los científicos más importantes de su época, y esta es su verdadera ruta. Para entender el viaje, primero debemos ir al punto de partida, la inmensa Babilonia, en la actual Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates. Aquí vivían los Magoi, palabra griega origen de mago. Estos hombres eran una casta de élite, matemáticos, astrónomos y consejeros políticos. Eran los únicos capaces de leer el GPS de la antigüedad, las estrellas y planetas del sistema solar. Según la tablilla de Schnabel, todo comenzó en la primavera del año 7 a.C. Ocurrió un fenómeno que hoy la ciencia confirma, una alineación planetaria imposible de ignorar. El 29 de mayo del año 7 a.C. ocurrió la primera señal. Júpiter, el planeta rey, se encontró con Saturno, el planeta que representaba al pueblo de Israel, todo dentro de la constelación de Piscis. Para un astrónomo babilónico, el mensaje era claro y urgente. El Señor del final de los tiempos nacerá este año en Palestina. Tenían que moverse, y rápido. El viaje no fue de unos días. Estamos hablando de una ruta de más de 1000 a 1200 kilómetros. Una caravana de camellos cargada, en aquella época, recorría unos 30 o 35 kilómetros al día si el clima lo permitía. Haciendo los cálculos matemáticos, solo el movimiento les tomaría unos 40 días, pero sumando descansos, tormentas de arena, reabastecimiento en ciudades como Damasco y la logística de una caravana real, el viaje duró meses. Salieron tras la primera aparición en mayo. Mientras cruzaban el desierto de Siria entre septiembre y octubre, la conjunción de Júpiter y Saturno brilló por segunda vez, confirmando que iban en la dirección correcta. Finalmente, tras medio año de viaje, llegan a Jerusalén. Por lógica humana, van al palacio. Si nace un rey, debe estar en la casa del rey, ¿verdad? Pero ahí se encuentran con Herodes el Grande, un rey paranoico que no sabía nada de ningún nacimiento. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme, para ir yo también a adorarlo. Aquí la historia se vuelve un thriller político. Herodes intenta una estrategia mortal. Es principios de diciembre. Los magos salen en busca del príncipe y se produce la tercera y última conjunción de Júpiter y Saturno. Desde su posición en Jerusalén, al mirar al sur, los planetas parecen posarse directamente sobre la pequeña aldea de Belén, a solo 10 kilómetros de distancia. Llegan finalmente al lugar señalado. No ven a un guerrero ni a un príncipe en cuna de oro. Ven a un niño de familia humilde. Y es aquí donde ocurre el acto más extraño. La entrega de 3 regalos que eran en realidad una profecía silenciosa reafirmada por sabios de la época. 3 misterios revelados en forma de regalos. Primero, oro. Monedas que empezaron a usarse en el 450 a.C., el regalo adecuado para un rey. Reconocían su autoridad humana y social. Segundo, incienso, una resina sagrada de la India,
Boswellia serrata. Se quemaba en los altares. Reconocían que ese niño era Dios. Y tercero, el regalo más inquietante, mirra. ¿Por qué regalarle a un recién nacido una resina usada para embalsamar muertos? La mirra servía para perfumar, pero también se daba como sedante a los condenados a crucifixión, una adoración y exaltación de su sacrificio redentor desde su nacimiento. En ese momento de alegría y reflexión, los magos de Oriente, de sabiduría milenaria, sabían el destino de ese niño. Oro para el rey, incienso para el Dios y mirra para el Redentor que habría de morir. Cumplida la misión, tenían que volver, pero no podían pasar por Jerusalén. Sabían que Herodes mataría al niño si descubría su ubicación. Avisados en sueños, dice el relato bíblico. Así que ejecutaron su última maniobra estratégica. No volvieron por la ruta principal. Probablemente descendieron por el desierto de Judea, bordearon el Mar Muerto hacia el sur o cruzaron el Jordán rápidamente para desaparecer en el desierto de Arabia, lejos de las garras de Herodes. Regresaron a Babilonia como héroes anónimos. Nunca más se supo de ellos. Hasta el siglo XX, lo que Peschnabel descubrió en 1925 en esa tablilla no solo confirmó una fecha astronómica que los sabios de Oriente plasmaron para la historia, también confirmó que la fe y la ciencia a veces miran al mismo cielo. Y ahora tienes una muestra científica del nacimiento del Salvador del mundo. Fueron más de 1000 kilómetros, fueron meses de peligro. Todo guiado por una luz que, según los cálculos, volverá a ocurrir con majestad y gran gloria. Pero esa es otra historia. Si te gustó, un like, suscribirte y compartir nos motiva a seguir adelante.